Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal. Gracias además por ver estos análisis y por supuesto por enviar sus comentarios, sus sugerencias y sus críticas. Una vez más les recuerdo a nuestra amable audiencia que acá no estamos para vender ningún tipo de propaganda. Simplemente estamos tratando de presentar análisis de la coyuntura política, social y económica de Venezuela que no necesariamente tienen que validar lo que algunas personas tienen como expectativa o lo que algunas personas desean ver ocurriendo en Venezuela. Una cosa es nuestra opinión personal y otra cosa es el análisis derivado de la constatación de estos procesos de tipo social, político y económico que muchas veces tienen desencadenamientos que no son de nuestro agrado, pero que estamos obligados a tomar en cuenta porque son parte de la realidad de este presente en marcha. Esta semana quiero presentarles un tema que es del más absoluto interés y es el que tiene que ver justamente con toda la situación, todo el debate que se ha derivado de la estafa y del engaño que una vez más ha perpetrado el régimen chavista, esta vez bajo el gobierno de Nicolás Maduro, en contra de los trabajadores venezolanos, de la administración pública y en contra de los trabajadores del sector privado. Pero además, muy importante tomar esto en cuenta, en contra de sus propios efectivos militares que, como lo hemos explicado muchas veces, son el componente fundamental en el cual se apoya el régimen chavista. Lo primero que hay que considerar es que la Constitución chavista del año 1999, de una forma burda y demagógica, establece una premisa según la cual el salario, entiéndase bien, el salario de todos los trabajadores venezolanos, sector público y sector privado, debe ser ajustado anualmente. ¿Por qué esto es demagogia y por qué esto es un engaño a los trabajadores? Porque este es el típico... digamos, la típica medida de un régimen que pretende ser socialista, supuestamente de manera demagógica para ayudar a los trabajadores, imponiéndole una obligación en contra de realidades económicas a los empresarios y a los industriales de tener que ajustar el salario independientemente de las ganancias o de los ingresos o de la situación económica que pueda tener ese Estado o esas empresas. Sin embargo, lo que vamos a discutir hoy acá no es el fundamento ideológico o filosófico de esa política de ajuste salarial anual. Lo que vamos a discutir es que, siendo esto una promesa fundamental de este régimen que dice ser socialista y que dice estar al servicio de los trabajadores, bueno, este régimen se da el lujo una vez más de burlarse de su propia constitución y de los trabajadores que dice proteger. ¿Por qué? Porque siguiendo el texto constitucional, esta constitución chavista aprobada en el año 1999, cada año debería ajustarse e incrementarse el salario de todos los trabajadores venezolanos de acuerdo a los indicadores de la economía. Y que la otra condición, la otra premisa que establece este artículo 91 de la Constitución chavista del año 99 es que el salario mínimo de los trabajadores venezolanos debería cubrir los costos o los gastos de la cesta básica. Esto quiere decir para cubrir en forma suficiente lo que son los bienes y los servicios que requiere, por supuesto, pues los trabajadores venezolanos y sus familias. Pero históricamente, en estos 25 años, lo que ha hecho el chavismo es burlarse de manera sistemática de los trabajadores venezolanos, pero además engañando a su propia base, quiere decir a sus propias clientelas, que todavía ciegamente siguen creyendo en la revolución chavista, para tirarles algunos mendrugos, algunas burusas en forma de bonos. ¿Por qué esto es una burla? Porque según el derecho laboral vigente e inclusive el derecho laboral internacional, se establece que solamente que los bonos no son la base para calcular las prestaciones sociales de los trabajadores, que la base para calcular las prestaciones sociales, que es el conjunto de beneficios que se le
que se ha ganado y se le otorga a un trabajador al término de la relación laboral se calcula sobre la base del salario. ¿Qué es lo que busca el régimen chavista al aumentar ingresos por la vía de bonos, pero mantener anclado el salario mínimo? Lo que busca es crear una apariencia de ingreso, una apariencia de que hay un aumento de salario, pero no es aumento de salario, sino simplemente de un ingreso que no está conectado con las prestaciones sociales, pero que además es un ingreso temporal transitorio que en cualquier momento puede desaparecer, porque esa es una de las características de esos bonos y por eso justamente se llaman bonos. La realidad en este momento de los trabajadores venezolanos en promedio, ¿verdad? Porque hay trabajadores de la administración pública y hay trabajadores del sector privado, es que el salario el salario mínimo está por el orden de los 130 bolívares. Esto equivale en términos de hoy a 3.5 dólares. Y aquí nos encontramos con otra falacia del régimen chavista. Para algunas cosas el régimen chavista utiliza como base de cálculo cifras en dólares y para otras utiliza cifras en bolívares. Entonces, cuando ellos hablan de 130, ¿verdad? Como algunos indicadores. Por ejemplo, para que se me entienda, cuando el 1 de mayo, en forma demagógica, Nicolás Maduro anuncia lo que él llama el ingreso mínimo integral, que por cierto, esa palabra, esa frase, pretende engañar al trabajador haciéndole pensar que ingreso mínimo integral equivale a salario mínimo mensual. Pero no es así. Ingreso mínimo integral simplemente es un invento del chavismo, pero que lo presentan en forma de bonos. En esta oportunidad anunciaron $90 por el supuesto bono de guerra y $40 por lo que es lo que ellos llaman el cesta ticket. Esto quiere decir un total de $130, que sería teóricamente el aumento, que se vendría a sumar ¿a qué? A 130, no dólares, bolívares, ¿verdad? Que es el actual salario y que en realidad calculado, convertido esto a dólares serían 3.5 dólares. Aquí les he demostrado que el chavismo intenta engañar a los trabajadores venezolanos y a sus propias bases clientelares presentando números 130 más 130, 260 de ingresos. No, no es así. Son 130 bolívares que son 3.5 dólares más 130 dólares en forma de bonos que pueden desaparecer en cualquier momento y que no son la base para calcular las prestaciones sociales. Esto es lo que los mendrugos que el régimen chavista le ha tirado a los trabajadores venezolanos y a sus bases clientelares. Importante considerar que esto afecta solamente, estos anuncios que hizo Nicolás Maduro el 1 de mayo, hace un par de semanas, afectan solamente a los trabajadores de la administración pública, dejando por fuera, por supuesto, a los trabajadores del sector privado, que muchas personas que me están escuchando podrán confirmar que efectivamente en el sector privado, para mantener esa fuerza laboral y más o menos algunas industrias y empresas operando, tienen que pagar muchísimo más que este miserable salario mínimo de 3.5 dólares o que un ingreso que no cubre las necesidades, no cubre los costos reales de la cesta básica que por ahora lo han planteado en 130 dólares. Cabe destacar que algunas firmas especializadas, algunas organizaciones sindicales de diferente naturaleza han confirmado que el costo de esta cesta básica está por el orden más o menos aproximadamente, y podría ser incluso más, de 600 dólares al mes. Y el régimen chavista pretende que un trabajador venezolano del sector público o privado pueda llevar una vida digna con escasamente 3.5 dólares más 130 dólares de bono, lo cual es absolutamente insuficiente, pero lo que más indigna es el engaño, porque el régimen chavista le tira buruzas a los trabajadores y quiere que los trabajadores estén profundamente agradecidos por estos gestos miserables que, por cierto, se le achacan supuestamente a las sanciones. Por eso es que en forma demagógica
el régimen chavista y Nicolás Maduro han bautizado esos $90 como el bono de guerra. Supuestamente es un estímulo a los trabajadores para compensar la guerra económica a la cual se ha sometido el régimen chavista, pero no es así. La gente hoy día tiene acceso a los medios de comunicación, a las redes sociales, y se ha podido evidenciar que no son las sanciones que ha aplicado Estados Unidos, en primer lugar porque ya hoy la gente entiende que esas sanciones nunca funcionaron porque fueron sanciones sumamente flexibles. En primer lugar, porque no afectaron al conjunto de la economía venezolana. En segundo lugar. En tercer lugar, porque el régimen chavista se embarcó en prácticas de dudosa legalidad a la luz del derecho internacional para seguir exportando petróleo venezolano en forma irregular, llevándolo a los mercados negros a nivel internacional, y por eso es que ocurre la trama de la PDVSA cripto, de las criptomonedas, donde Tarek El-Aissami, pues el gobierno, él hace lo que hizo por dos razones, porque el gobierno chavista le pidió que se encargara de crear una triangulación que permitiera poner petróleo venezolano fuera en los mercados negros y recibir dinero a cambio. Pero como estos estados y compañías que hacen negocios con Venezuela están siendo vigilados por el Departamento del Tesoro y por la OFAC de los Estados Unidos, entonces esto no podía ingresar por vía directa. Para cubrir el rastro de estas transacciones tenía que venir por la vía de criptomoneda, y por supuesto es un mecanismo irregular, tan irregular que ni siquiera el propio régimen chavista tiene una manera de auditar o de controlar cuánto dinero está entrando. Ellos saben, y por eso pueden calcular el costo de la trama, saben cuánto petróleo salió, pero a la hora de reportar los ingresos, cualquiera que tenga la clave de acceso a las cuentas cuyos servidores contienen la información de esos valores en criptomoneda, pues puede decir que los ingresos fueron 100, que fueron 20 o lo que sea. Entonces tienen que tomar por cierta la palabra de este operador. Y en eso es que se ha ido el dinero. Se calcula que se habla de más o menos 21,000 millones de dólares. Dinero más que suficiente para pagarle un salario mínimo digno, decente a los trabajadores venezolanos, dinero más que suficiente para ser inyectado a la economía venezolana, para producir por lo menos un intento de recuperación económica. Pero en esa guerra que tiene el chavismo, ellos culpan a las medidas, culpan a Tarek El-Aissami, pero no toman en cuenta las grandes cantidades de dinero, las grandes masas de dinero que le han entrado al régimen chavista en los últimos 25 años, y es dinero que no se puede decir que ha sido dilapidado, sino que ha sido absolutamente, literalmente saqueado del tesoro público, y siendo estos recursos que han podido ser utilizados para efectivamente pagar salarios dignos. Una de las cosas que también nos llama la atención es que algunas organizaciones sindicales, en un ángulo, en nuestra opinión, equivocado desde el punto de vista de la lucha laboral, de la lucha social, han transado por exigirle al gobierno que por lo menos haga un aumento, por lo menos esa fue la petición o la exigencia que se le hizo para el 1 de mayo de este año, un aumento por lo menos de $200. Pero estos dirigentes sindicales y estas organizaciones sindicales se quedan cortos porque los gastos de una familia hoy día promedio están por el orden de los $600. Entonces este desfase tampoco hay manera de que con $200 se puedan cubrir pues las necesidades básicas, pero también pues como hemos explicado, esta es una situación que no se le puede achacar a las sanciones, sino la única manera de explicar por la cual el chavismo no puede cumplir lo que su propia constitución chavista del 99 le obliga, que es ajustar anualmente el salario mínimo de los trabajadores venezolanos, es porque sencillamente se han robado el dinero. Pero a esto hay que agregar entonces, y es en la última parte de mi análisis, hay un sector que es de especial y de vital importancia para el sostenimiento del régimen chavista. Son los militares. ¿Qué pasa con los militares? ¿Cuánto dinero ganan los militares? Se ha especulado mucho, pero lo que sí podemos constatar es que los militares entran dentro de el grueso
de la gran mayoría de los trabajadores venezolanos del sector público o del sector privado, que lamentablemente pues no pueden recibir, un salario digno. Algunos podrán decir, bueno, es que el régimen tiene que darles algún bono, algún incentivo para que estos militares se mantengan más o menos satisfechos, si es que es posible estar satisfechos bajo el estado de miseria que el chavismo tiene sometido a los trabajadores e inclusive a sus propios soldados, a sus propios militares. Pero lo cierto es que por lo menos en base a las tablas oficiales que maneja el Ministerio de la Defensa, hoy día un general, cualquiera de estos aproximadamente 5.000, 6.000 generales que tiene el régimen chavista, un general gana oficialmente, normalmente, sin otros ingresos adicionales, $40 al mes, según los tabuladores del Ministerio de la Defensa. Un coronel estaría ganando por el orden de los $34 al mes. Un sargento estaría ganando por el orden de los 24 y seguramente un soldado pues con un salario que no le va a llegar seguramente a $5 o $6 al mes. La pregunta es, ¿cómo se puede explicar que no haya estallado la inconformidad, la insatisfacción, el descontento dentro de esas Fuerzas Armadas chavistas y que sigan plegadas como uno de los componentes que sostiene a este régimen, que es absolutamente, no vamos a decir ni siquiera impopular, sino que es rechazado ampliamente, masivamente por amplios sectores de la población? Bueno, lo primero que hay que considerar es que estos militares, cuyos valores en dólares e ingresos en dólares he relatado hace unos minutos, estos militares tienen familias que están sometidas al mismo régimen económico que el resto de los venezolanos. Entonces, en condiciones normales, teóricamente, estos militares tienen unos ingresos que es imposible que puedan cubrir sus necesidades mínimas. Por eso y claro, aquí viene un tema de si se justifica o no la inmoralidad y la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, porque, a fin de cuentas, estos militares tienen que vivir de algo. Y si no se han levantado en contra del gobierno expresando su descontento, es porque seguramente están recibiendo ingresos por encima de los que legalmente está establecido o están establecidos en los tabuladores salariales del Ministerio de la Defensa. Esto es lo que explica que en un intento por normalizar, por legitimar la corrupción masiva que hay en las Fuerzas Armadas chavistas, donde los oficiales se ven la necesidad de robar repuestos, armas, municiones, piezas de metal, cualquier cosa que represente un signo de valor dentro de un cuartel es sustraída y es vendida en el mercado negro. Y para el régimen chavista regularizar esta situación, tuvieron la idea genial, el general Vladimir Padrino López, de inventar la tesis del emprendimiento militar. El emprendimiento militar significa que se le hace un llamado a los oficiales para que ellos desarrollen sus propias empresas. Pero sabemos que entre las actividades de tipo militar que les exigen las posiciones que ellos están ocupando y las otras actividades seguramente relacionadas con su familia, etcétera, y la carencia de conocimientos para poder organizar un emprendimiento en forma de una empresa normal, regular, en una economía que está destrozada, porque ¿qué tipo de actividad económica puede emprender un militar que ya otra persona civil no haya intentado y haya fracasado, porque la economía sencillamente no permite el florecimiento, el crecimiento de este tipo de emprendimientos? Bueno, muchos militares entendieron que ese llamado a un emprendimiento era un llamado a pasar raqueta en forma de comisiones, en forma de extorsión, bien sea en las alcabalas, bien sea en la frontera, en cualquier instancia donde un militar tiene que intervenir independientemente de su rango, se requeriría de una solidez moral, de una fortaleza ética para que ese militar, vamos a decir, ese sargento ganando $24 al mes, tenga esa fortaleza para resistir cualquier tentación y él mismo imponerse la disciplina de no robar lo que pertenece a otro,
con la justificación de que está siendo mal pagado y de que los ingresos que legalmente está recibiendo, efectivamente, materialmente, no permiten cubrir las necesidades básicas. Bueno, esto es lo que de alguna manera ha, digamos, empujado toda esta explosión de prácticas de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas chavistas, pero también hay un gran descontento porque resulta que en esta dinámica, en este complejo ecosistema, pues no todos los militares, oficiales o soldados tienen acceso a oportunidades para, como se dice coloquialmente, pasar raqueta, cobrar comisión o aplicar extorsión, porque no todos están ubicados pues, en una posición que eso lo permita. La realidad es que la gran mayoría de los militares venezolanos están condenados a seguir el destino de la inmensa mayoría de los trabajadores venezolanos. Esto es muy importante porque siempre hemos dicho y hemos sido consistentes en nuestros análisis que la clave que permite desanudar toda la trama que mantiene cohesionado y que mantiene unido y que mantiene en pie al régimen chavista, que es rechazado por el 90% de la población venezolana, todo esto se desanuda o se anuda en el componente militar. Es el sector militar el que tiene las claves o las llaves que permitirían eventualmente producir una situación de fractura o de ruptura interna y que eventualmente esto pudiese hipotéticamente llevar a un cambio político en Venezuela. Esto es significativo porque siendo el componente militar del cual fundamentalmente depende el chavismo, por eso es que ellos pueden darse el lujo de burlarse de las elecciones, de cambiar las fechas, de suspender las elecciones si les da la gana antes del 28. Nada está descartado de inhabilitar al candidato de la oposición, Edmundo González, o de permitirle competir y luego, ante la cantidad de gente que seguramente ilusionada con la tesis del voto irán a los centros de votación para encontrarse que no pueden votar porque fueron cambiados arbitrariamente, pero aunque sea esas aglomeraciones servirán para tomar una foto y que el régimen diga la gente fue a votar y milagrosamente Nicolás Maduro ha sido reelecto con el 70% de los votos. ¿Por qué el chavismo puede hacer esto? Sola y únicamente porque tiene el apoyo hasta ahora de ese componente militar. Importante retener a la hora de valorar este análisis que el componente militar, las Fuerzas Armadas chavistas no son monolíticas, no son un bloque cohesionado en torno al liderazgo de Nicolás Maduro, ni son un bloque cohesionado en torno al liderazgo militar de Vladimir Padrino López. Por el contrario, hay diversos grupos, hay diversas tendencias inspiradas por diversos motivos. Hay los que quieren genuinamente un cambio de régimen político, hay quienes quieren sustituir a Vladimir Padrino López porque lo consideran un mal representante para sus intereses. Hay quienes quieren sacar a Nicolás Maduro porque consideran que es una vergüenza tenerlo como comandante en jefe de las fuerzas militares. Hay quienes quieren seguir robando más y quieren repartirse el país por regiones. De manera que no todos quieren el cambio por las mismas razones, pero lo que es innegable, y cualquier persona que me esté escuchando que tiene algún familiar que esté activo en las Fuerzas Armadas chavistas podrá conversar y podrá constatar que hay un gran descontento y es un descontento que es perfectamente explicable, que se puede racionalizar simplemente por el hecho de que es imposible que un militar venezolano, un general, por ejemplo, gane $40, un coronel 34, un sargento $24, cuando un coronel de cualquier otra fuerza militar en Sudamérica está ganando por lo menos $3,500. La pregunta es para ustedes, amigos de la audiencia, y para quienes manejan estos asuntos, ¿hasta dónde y hasta cuándo estos militares ganando $24 al mes están dispuestos a seguir sacrificándose en defensa de un régimen que los trata de la forma más miserable? Bueno, estos militares que ganan $24 al mes son una parte esencial de la farsa y del fraude electoral chavista que se va a perpetrar el próximo 28 de julio.
a esos militares que ganan $24 al mes, son a quienes les corresponde proteger las máquinas, proteger los centros de votación y, de ser necesario, tratar de contener la ira popular cuando se anuncie por la vía del fraude que Nicolás Maduro, una vez más, ha sido proclamado el ganador en la estafa electoral del régimen chavista.